Buen día. Hoy les hablaremos sobre el tema consideraciones éticas. El equipo está conformado por Ana Pot, Kenia Hernández, Alondra Zulub, Luis Pavia, Luis Pérez, Jesús Cova y Noemí Rodríguez, y su servidora María Más. Primero les hablaremos de qué son las consideraciones éticas. Las consideraciones éticas son los criterios éticos que los investigadores deben tener en cuenta para que las investigaciones puedan ser publicadas sin una objeción. Esto quiere decir para que sus investigaciones puedan ser tomadas en serio y no considerarse un plagio o una copia de otra investigación. Principios de integridad científica. Ética e integridad en la investigación científica. El Código de Buenas Prácticas de Investigación. Principios de integridad científica. Honestidad, responsabilidad, objetividad, imparcialidad e independencia, comunicación abierta, respeto por el ser humano, los animales, el medio ambiente, los bienes culturales, trato justo a los colaboradores, responsabilidad para con las futuras generaciones de científicos. ¿Qué son los códigos de buenas prácticas? Los códigos de buenas prácticas científicas no son textos legales, sino que constituyen un marco de autorregulación. Los códigos de buenas prácticas contienen regulaciones aplicables mientras estamos investigando, sin considerar otras responsabilidades éticas sociales de rango más amplio. ¿Merece el tema ser investigado? ¿Puede ser la investigación producir daño al hombre, la naturaleza o la sociedad? ¿Puede estar en conflicto con valores humanos básicos? ¿Es independiente de partes interesadas? ¿Crea dependencia excesiva de un financiador privado? ¿Se puede garantizar que los resultados no sean malinterpretados o mal empleados por otros? No son de aplicación universal. La integridad de la investigación se le puede definir como el desarrollo de los valores fundamentales y las tradiciones éticas de las disciplinas científicas, promoviendo prácticas rigurosas y responsables en la investigación. Fabricación o falsificación de resultados. Estos dos puntos se pueden tratar juntos porque la situación donde se presenta es muy similar, ya que fabricar resultados es una práctica donde se provocan adrede los experimentos para que generen unos resultados previamente definidos, puesto que el experimento sería innecesario, incluyendo una gran cantidad de faltas a la moral y a la ética. En cuanto a la falsificación, es igual a la fabricación, solo que sin la necesidad de traer los experimentos previos, ya que el falsificador se encarga de crear un resultado sin experimentar previamente. Plagio. El plagio es de las faltas más comunes en el área investigativa, puesto que muchas veces las investigaciones, mientras aún siguen en proceso, no suelen ser reclamadas y puestas bajo el reclamo de derechos de autor. El plagiador procede a apropiarse de la propiedad intelectual de otro investigador sin el consentimiento del mismo, provocando así que el renombre y los beneficios que conlleve esa investigación sean para él o ella. Estos puntos anteriores, claro está, provocan daños a la ciencia, porque producen atrasos y malversación de fondos, perjudicando así a los científicos que son afectados por estas faltas y claro que a la sociedad por igual. Es sencillo deducir que si una persona lo hace y lo logra, al salirse con la suya, dos más lo querrán intentar, luego cuatro, luego ocho, teniendo un crecimiento exponencial, creando así un caos y sobre todo perjudicando a quienes no han logrado avances verdaderos y
obviamente perjudicando a la credibilidad y confianza del ojo público ante la ciencia. Algunas compañías farmacéuticas utilizan las publicaciones científicas como una herramienta de marketing. Contratan a personal específico especializado para escribir los artículos médicos e intentan que dichos artículos lo firmen investigadores de prestigio, que habitualmente no han hecho ninguna contribución sustancial al artículo, ni declaran los conflictos de intereses que pueden tener con las compensaciones económicas que reciben de las compañías. En estos casos, las personas que han contribuido sustancialmente al manuscrito no figuran entre sus autores, lo que se ha llamado autoría fantasma. Inicialmente, se pensaba que esto era un problema marginal que involucraba a un número ridículo de artículos, pero la aparición de las primeras estadísticas acerca de esta práctica demuestra que presenta un problema importante en el momento actual. Una encuesta publicada en el año 2007 comparó los autores de 44 protocolos de una investigación promovidos por la industria farmacéutica con los autores de los artículos publicados con los resultados de dichas investigaciones y encontró pruebas de autoría fantasma en 33 estudios, un 75%. En estas prácticas son etiquetamente cuestionables porque generan problemas de credibilidad y de derechos de autor. Los problemas de credibilidad surgen porque en muchos de estos artículos no se pueden identificar a las personas responsables de algún aspecto concreto de la investigación o de su publicación. Un ejemplo es que en los artículos analizados por Götze no se puede identificar a nadie que hubiese realizado el análisis de los datos. Si el responsable de dicho análisis se mantiene en el anonimato y no figura entre los autores, difícilmente el lector confiará en los resultados y las conclusiones de las investigaciones. Estos artículos tienen un grave problema de autoría, ya que habitualmente los escribe personal contratado por una empresa farmacéutica que no se identifica como un autor, por lo que esta práctica daña un principio fundamental que existe entre autores y lectores. Los nombres que figuran entre los autores son realmente los autores y, además, esos nombres indican de dónde proviene el artículo. ¿Qué es un conflicto de interés? Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto en lo relacionado a un interés primario para él o ella y la integridad de sus acciones tienden a estar debidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico personal, es decir, una persona incurre en un conflicto de interés cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Los conflictos de interés están presentes en numerosas decisiones de la vida de profesionales, directivos y empleados, así como la de las empresas y organizaciones públicas o privadas. Un ejemplo de conflictos de interés es, por ejemplo, ser director de una empresa y al mismo tiempo ser socio de otra empresa proveedora de la que se dirige. En algún momento, ante tal circunstancia, se tendrán que tomar decisiones en relación a los proveedores, y las siguientes preguntas seguramente seguirán. ¿Qué se privilegiará? ¿La empresa que se dirige o la empresa de la que se es socio? Así pues, lo que la ética recomienda es que actuemos con criterios preventivos y reconozcamos públicamente que una situación dada puede presentarnos un potencial conflicto de interés, y lo apropiado es abastecerse de dar un juicio, opinión o posicionamiento ante tal situación. A continuación presentamos algunas situaciones que conllevan a conflictos de interés. Ejemplo 1. El interés económico del trabajo de una empresa A o de algún miembro de su familia que tenga o busque tener relaciones de negocios con la empresa A. Ejemplo 2. Servir con director, funcionario o consultor o en cualquier otra posición importante de alguna empresa que tenga o busque tener relaciones particular o personal de negocios con la misma empresa. Ejemplo 3. El contabilizar la encuesta de servicio de un departamento por sí mismo.
Ejemplo 4. Un fabricante de jeringas no desechables no tiene interés que existan las desechables a precio más barato. Conflictos de interés. ¿Cuáles son los tipos de conflictos de interés y cómo te pueden afectar? ¿En qué me afecta? ¿Hasta qué punto puedo considerar una situación como conflicto de interés o cómo puedo identificarlo? De acuerdo con la OCDE, existen 3 grados diferentes de conflicto de interés. Estos pueden ser desde potencial, pasando por ser aparente hasta llegar a ser real. Con esto queremos decir que un conflicto de interés no es instantáneo, lo cual permite una identificación para su posterior denuncia. En la primera etapa, un conflicto de interés potencial ocurre, por ejemplo, cuando un directivo en procesos de adquisición de algún material y un familiar suyo tienen simultáneamente la intención de comprar una fábrica que produzca dicho material. Si en un futuro el familiar del directivo compra esa fábrica, podría haber un conflicto de intereses. De lo anterior podemos comprender que un conflicto de interés potencial es cuando un colaborador de la organización tiene intereses privados que en un futuro pueden derivar en dichas situaciones. La siguiente etapa. El conflicto de intereses aparente puede ejemplificarse con el siguiente caso. En una organización se encuentra libre una plaza. Una señora A, sobrina de político del director general, concursa para obtenerla. El director no participa en el comité que la elige, pero la señora obtiene la plaza. Esto se puede asumir como un conflicto de intereses. De esto podemos entender que a veces se asumen o suponen conflictos de intereses. Es en este punto cuando existen algunos tipos de evidencia a la que podemos recurrir para denunciarlo o hacerlo notar. Entonces, el conflicto de interés aparente es cuando los interesados privados son sospechosos e influyen en las decisiones. Y finalmente, la última etapa es el conflicto de intereses real o consumado. Por ejemplo, cuando el director general de la organización designa a algún familiar en un puesto decisivo que le ayudará a tener más poder en la organización. Claramente podemos identificar el caso anterior como conflicto de intereses real. Estos conflictos surgen cuando una persona tiene o toma la oportunidad de anteponer sus intereses privados. El conflicto surge cuando tienen intereses privados a sus deberes profesionales y por lo tanto pueden incurrir en un acto de corrupción. La OCDE ha recomendado el uso de cuestionarios y formularios como métodos de detención de situaciones de conflicto de intereses. Muchas veces las situaciones de conflicto no son obvias o están ocultas o simplemente vistas. Así que la respuesta a ciertas preguntas genéricas o abiertas pueden dar pistas de la existencia de dicha situación. Yo les voy a hablar acerca de las normas éticas de la publicación. Las normas éticas existen para garantizar publicaciones científicas de alta calidad, la confianza del público en los hallazgos científicos y que las personas reciban créditos por sus ideas. La primera sería la fabricación y falsificación de datos. La fabricación de datos significa que el investigador no hizo realmente el estudio, pero falsificó los datos. La falsificación de datos significa que el investigador hizo el experimento, pero luego cambió alguno de los datos. Segundo es el plagio. Esto es tomar las ideas y el trabajo de otros científicos sin darles el crédito. Esto es muy injusto y deshonesto. También se podría definir como copiar una sola frase del manuscrito de otra persona, o incluso de uno de los suyos que se haya publicado previamente. Esto sin citar apropiadamente. Múltiples presentaciones. No es ético remitir el mismo manuscrito a más de una revista al mismo tiempo.
Hacer esto desperdicia el tiempo de los editores y revisores y puede dañar la reputación de los autores y las revistas si los artículos se publican en más de una revista. Publicaciones redundantes. Esto significa publicar muchos manuscritos muy similares basados en un mismo experimento. Esto es combinar sus resultados en un artículo muy robusto, es más probable que sea de interés para una revista selectiva. Y por último, contribución o atribución inapropiada del autor. Todos los autores que se mencionan deben haber hecho una contribución científica significativa a la investigación en el manuscrito y haber aprobado todas sus proposiciones. Esto es importante para darle el crédito que se merecen a cada uno, ya sean estudiantes o técnicos en laboratorio, ya que cada aporte es importante. La autoría de un artículo científico es uno de los valores más importantes de la ciencia. Sin embargo, la definición de quién debe ser autor de un artículo varía considerablemente entre las diferentes disciplinas, así como entre los mismos científicos. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas establece unos criterios de autoría de un artículo científico, que se revisan periódicamente y que consideran autor a la persona que ha hecho contribuciones intelectuales sustanciales a la investigación. El crédito de la autoría debe basarse en 1. Las contribuciones sustanciales a la concepción y el diseño, adquisición de datos o su análisis e interpretación. 2. La redacción del artículo o la revista crítica de contenido intelectual. 3. La aprobación final de la versión que se ha publicado. Según el ICMJE, los autores deben satisfacer todas y cada una de las características enumeradas. Como conclusión, se puede decir que las conductas inapropiadas de una investigación, no solo en su validez científica, sino también en los aspectos éticos del proceso de generación y publicación del artículo científico, podrían favorecer la pérdida de credibilidad y reputación de investigadores y editores. Como podemos entender por conflicto de intereses que pueden ser potenciales hasta llegar a algo real. Un conflicto es tal cual una disputa, pero en intereses distintos. En conclusión, vimos el conjunto de principios, normas, costumbres, representaciones sobre lo bueno y lo malo, ideales y convicciones. Es muy importante mantener una meta en una empresa u organización, de igual manera en una investigación. Y a todo costo debemos conseguir la misma. Sin embargo, contamos con reglas para convivir y mantener un orden. La ética y los valores se presentan y tienen mucha fuerza a la hora de tomar una decisión en cuanto al curso de una investigación. En conclusión, las consideraciones éticas son los valores morales y las decisiones que toma un individuo en diversas situaciones. A veces esta se puede ver corrompida por la posición en la que se encuentra la persona. Como conclusión podemos decir que la ética en la investigación es muy importante para todos también, en especial para los científicos, ya que realza su estudio al no ser considerado como una externalidad negativa que afecta a la sociedad. La ética de esta debe ser necesariamente presente en los investigadores y debe ser respetada a través de los estilos normativos de citación y referencia. En conclusión, las consideraciones éticas son importantes para cualquier investigación que se realice, ya que así, al momento de publicarlo, nuestra investigación no tendrá ninguna objeción y no será cuestionada por ningún medio.